Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre alternativas a las cripto en cuanto a inversión y también voy a repasar las reglas o las ideas, los conceptos que solemos transmitir a la hora de formar un portafolio, porque ya sabéis que soy asesor financiero, soy economista y por lo tanto me he preparado para crear este tipo de contenido y sigo estudiando para traeros la mejor información que está a mi alcance y de la forma más objetiva posible. Lo primero que quiero comentar con vosotros es que debemos comparar, independientemente de que nuestro tío, nuestro sobrino, nuestro primo esté en una aseguradora o esté en un banco, debemos pensar en las opciones que tenemos disponibles. De hecho, cuando trabajaba en banca y seguros, prefería ser capaz de transmitir al cliente que hay otras opciones. Obviamente sin decir qué opciones podrían llegar a ser mejores, porque tienes que pagar las facturas. Entonces ahí está la habilidad comercial de explicar el producto que llevas en tu cartera, pero también invitar a que compare, a que pregunte y a que si encuentra algo mejor, que vaya a lo mejor, que vaya donde mejor le traten. Entonces, esta situación que he vivido yo como comercial de banca y seguros le va a tocar a todo el mundo y le ha tocado a todo el mundo. Dentro de la ética, dentro de la buena forma de proceder, sí que buscamos lo mejor para el cliente, obviamente, pero es muy importante ser capaces de comparar y ser capaces de encontrar la mejor alternativa para el cliente y para nosotros mismos. Por lo tanto, me voy a poner en la piel de vosotros, de los clientes, de las personas que estéis buscando alternativas a las cripto. Y vamos a empezar hablando de los plazos fijos. Nada de lo que comente está patrocinado ni es una inserción comercial, simplemente comparto información lo más insesgada posible y que considero interesante para vosotros, ya que voy a suponer que la mayoría estáis en cripto y que tenéis las cripto como el refugio de valor más preferente o el refugio de valor preferido ante tener el dinero en el banco o tener el dinero debajo del colchón. Por lo tanto, vamos a hablar de los mejores depósitos bancarios a plazo fijo en agosto de 2022. Simplemente es un artículo que he buscado, que he encontrado y que me parece interesante a pesar de que no nos proponen un producto en concreto porque esté patrocinada o esté promocionada la información. Al menos eso espero. Espero que hayan hecho un estudio insesgado y por los comentarios, por las valoraciones, considero que es un buen estudio. Así que vamos a hacer una valoración de forma insesgada o al menos intentando guardar la profesionalidad y guardar lo que vendría a ser una capacidad analítica lo más efectiva posible. Como vemos, el riesgo va de la mano de la rentabilidad y en este caso no es tanto el riesgo, sino la no disposición del capital. Si renunciamos al capital durante un año, durante 2 años, durante 3 años, va a aumentar la rentabilidad, cosa que hemos comentado en el grupo de Telegram, debajo de la descripción, por cierto, y efectivamente vamos a poder disponer de nuestro capital después de un año, de 2 años o de 3 años, o antes si sufrimos una penalización o si tenemos cualquier tipo de acuerdo con la institución financiera. En general, no disponer del capital a corto plazo, no poder disponer del mismo a corto plazo, no es una buena situación, no es una gran ventaja, porque podemos tener un imprevisto y podemos necesitar ese dinero. Sin embargo, recordemos que hay que diversificar, que hay que tener distintos productos, que hay que tener distintas formas de invertir y también distintos horizontes temporales. No es lo mismo ahorrar para comprar una vivienda que ahorrar para la jubilación, que ahorrar para un imprevisto. Un imprevisto se recomienda que esté en el banco y que sean aproximadamente 6 meses de salario.
neto, aproximadamente. De hecho, hubo un debate con el Banco de España y desde mi punto de vista y también por lo que he comentado con otros asesores, con otros profesionales del sector, es que se recomienda 6 meses. Podemos tener más, podemos tener menos. Si sois asalariados podéis tener un poquito menos. Si sois autónomos, como es mi caso, un poquito más, 8 o 9 meses. Pero en general, 6 meses, 9 meses puede ser una buena idea. Y disponible, 100%. Después tenemos esta opción de 3 años, de 5 años, que tiene una finalidad que está definida por el tiempo. No podemos simplemente ir al banco y decir quiero todo mi dinero mañana. Tampoco lo podemos hacer con una cuenta corriente, pero tenemos algo más de margen de maniobra, tenemos un poquito más de flexibilidad. Por lo tanto, cuando penséis en bloquear vuestros activos o incluso en dejar vuestros activos en manos de un tercero, preguntaos, ¿qué alternativa hay a dejar mis activos en manos de un tercero? La autocustodia, y por eso es tan importante la DeFi, incluso dentro del mundo de las monedas estables, que ya veremos hasta dónde llega la regulación MiCA, pero en general esa idea de autocustodia, esa idea de que si no son tus claves, no son tus monedas, para mí es súper importante y además muy necesaria en los tiempos que corren. ¿Qué otras alternativas disponemos o qué otras alternativas tenemos a nuestra disposición? Renta variable, renta fija, corporativa y de los estados. En este caso, dependemos de un estado, dependemos de una corporación que nos pague el capital inicial y los intereses que van asociados a ese capital inicial. Por lo tanto, habría que buscar un índice o habría que buscar un producto que nos ayudará a conseguir esos objetivos. En este caso tenemos a Morningstar, que es la web de referencia para comparar ETFs, fondos, acciones, bonos. Y desde mi punto de vista, una opción muy interesante y un debate muy potente en estos momentos y que viene dándose en los últimos años es comparar entre renta fija, renta variable y entre gestión activa y gestión pasiva. Hay muchísimos debates al respecto y aquí sí os recomiendo consultar con vuestro asesor financiero o consultar conmigo a través del correo que dejo debajo en la descripción y por favor nos vamos a centrar en el correo. Voy a estar muy pendiente del correo, especialmente después de este vídeo, ya que prefiero contactar por correo porque cualquier otra vía de comunicación está sujeta a suplantación de identidad y por lo tanto no quiero correr ese riesgo, no quiero que vosotros corráis ese riesgo y más teniendo en cuenta que hablamos de productos financieros y hablamos de asesoramiento financiero, aunque nada de lo que comente es una recomendación directa y personalizada porque no conozco vuestro caso y por eso se recomienda acudir a un profesional. Por último, vamos a hablar del oro porque aquí tenemos ventajas que van más allá de lo financiero. Hasta ahora hemos hablado del mercado financiero propiamente dicho, pero el oro tiene un componente un poco más complejo. De hecho, me gustaría profundizar más en la inversión en oro. No ha sido un tema en el que haya profundizado lo suficiente, por lo tanto, simplemente quiero dar una pincelada y quiero hablar sobre las opciones que existen y cómo deberíamos repartir nuestro riesgo. Porque en este caso tenemos un activo que se viene utilizando para guardar valor, para almacenar valor y que a día de hoy sigue sobre la mesa. Personalmente prefiero Bitcoin al oro, pero a muy largo plazo, porque si tenemos ventajas fiscales, hay que estudiarlas, hay que pensar en por qué me están dando ventajas fiscales, porque lo queramos o no, el reglamento fiscal o todas las reglas fiscales en general están pensadas para incentivar una serie de productos, incluso fondos de pensiones, traspaso de fondos, reinversión de los beneficios y es jugar dentro de las reglas. Por lo tanto, si hay ventajas a favor de un producto en concreto, puede ser interesante al menos estudiarlo. Ahora sí,
Si tenemos una ventaja fiscal, también es probable que los costes asociados sean superiores, por lo tanto, siempre hay que prestar atención a la fiscalidad, a los costes asociados a ese producto y también a la rentabilidad potencial dentro de ese producto, especialmente si conocemos bien el mercado del oro o tenemos algún tipo de preferencia por el oro o tenemos algún tipo de preferencia por un fondo de inversión. Desde mi punto de vista, los ETFs y los fondos de inversión son el futuro para las cripto. Porque si queremos estar invertidos en cripto, pero no queremos escoger qué activo debe estar con mayor ponderación en mi cartera, lo mejor sería entrar en un fondo o entrar en un ETF. A poder ser que acabe siendo un ETF de bajo coste, porque haya una serie de algoritmos, una serie de sistemas automáticos para hacer reajustes y para conseguir, por ejemplo, replicar un índice, el SP500 o el Nasdaq. Ahora estamos en un buen momento para indexarse a uno de estos índices. Bueno, depende de la opinión que tengamos de la economía en general y depende también de nuestra percepción, pero considero que hay mucha evidencia a favor de la indexación y también hay mucha evidencia a favor de buscar un buen gestor. Dejadme saber en los comentarios si estáis interesados en que siga hablando de estos temas, si os parece interesante. Y como este vídeo se centra en alternativas a las cripto, deciros que hay muchos fondos de inversión muy interesantes, ETFs, acciones que pueden ser un buen sustituto, un buen complemento a la inversión en criptomonedas. Por lo tanto, os animo a seguir vuestro camino como inversores, a seguir haciendo vuestra propia investigación y nos vemos en el próximo vídeo.